Muy buen día a todos, a todo el auditorio. Me da eh, mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en un tema de nuestros conversatorios, nuestros webinars, que versa sobre uno de los puntos más relevantes en el desarrollo de la economía mexicana hacia adelante y en el desarrollo de la economía del mercado común de América del Norte. Este concepto de nearshoring ya nos lo explicarán de manera detallada los panelistas que hoy nos acompañan, que son verdaderos expertos en temas de comercio y economía, por lo cual estoy sumamente interesado en lo que tendrán, lo que compartirán con nosotros el día de hoy. En algún momento, en un seminario Sócrates organizado por el Instituto Aspen de México hace aproximadamente 3 años, estamos conversando algunos participantes de Canadá, de Estados Unidos y de México sobre la integración de América del Norte. Y se expuso en ese momento la inconveniencia de que de alguna manera no estaba habiendo esa verdadera integración, que había muchos obstáculos para la integración, entre ellos el Estado de Derecho, entre otros el idioma, el hecho de que una parte importante de la población mexicana no habla inglés, y en ese momento todavía no se veía con la claridad que hoy conocemos el tema del nearshoring, que agarra o toma una gran fuerza en el momento en que empieza los Estados Unidos de América a tener este conflicto con China, que se vuelve no solamente un conflicto de alguna manera de relaciones, sino un conflicto de carácter económico, en donde se vuelve fundamental fortalecer el mercado común y garantizar el suministro de productos que vengan ya no de China, sino de México, que siempre ha tenido una posición privilegiada para comerciar con Estados Unidos. Entonces, me congratulo de tener a la calidad de panelistas que tenemos el día de hoy para tratar un tema tan relevante para México, para comprenderlo de la mejor manera posible. Se encuentra con nosotros Claudia Ileana Ávila Connelly, quien se desempeña como asesora en la Oficina de Coordinación del señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. Por más de 16 años, Claudia dirigió la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la AMPIP. En 2020 formó parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas en los negocios en la revista Expansión en México, y ha sido también secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno de Hidalgo, consejera comercial adjunta en México en Estocolmo, Suecia, y Toronto, Canadá, participando en la promoción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, hoy TEMEC. Claudia es articulista, conferencista sobre todas las relaciones con desarrollo económico, inversión extranjera directa y competitividad global. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Cuenta con maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Toronto y un doctorado en Gestión Estratégica por la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. Además habla 4 idiomas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Claudia.
Al contrario, muchas gracias. Y está también con nosotros el doctor Arturo Oropeza García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, árbitro de solución de controversias por parte de Brasil dentro del mecanismo de Mercosur, especialista en temas globales de integración, comercio internacional de Asia y América del Norte y América Latina, conferencista y profesor invitado en diversas universidades e instituciones de América del Norte, Asia, China, Latinoamérica, Europa, África, entre otras. La Academia China de Ciencias Sociales de la Universidad de Beijing, Universidad Bangalore, India, Universidad Chuo, Japón, Universidad Sung-Sil de Corea del Sur, Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal, Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, la Secretaría Iberoamericana en España, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre muchas otras. Es autor y coordinador de más de 35 obras en la materia, con especialidad en los temas de política industrial digital, transformación digital y análisis de China, Asia del Este y el sudeste asiático. Entre sus últimas publicaciones destacan Hacia una nación digital, la importancia de la sostenibilidad y la tecnología 5G en el desarrollo industrial, la transformación digital para el bienestar social, de la revolución industrial a la revolución digital, hacia una agenda digital para México, China, Estados Unidos, la guerra sigilosa. Pues este es el currículum de nuestros panelistas el día de hoy y le cedo la palabra al embajador Enrique Berruga, quien nos hará el honor de dirigir, coordinar esta plática, esta charla el día de hoy, que estoy seguro todos aprenderemos de la misma. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy buenos días, Claudia, gustazo de verte. Doctor Oropeza, mucho gusto, encantado de tenerte aquí con nosotros en el programa del ASPEN. Y bienvenidos a todos. Agradezco también al Centro Salinas Pliego, a Quibernus y Sopitas y líderes mexicanos por retransmitir este programa. Muchas gracias a nuestros aliados en esta materia. Bueno, efectivamente es un tema crecientemente importante. Si no me equivoco, quiero hacer una primera pregunta que es pues, prácticamente el qué, a ver si entendemos todos lo mismo por nearshoring. Es un neologismo, creo yo, no creo que tenga muchos años, o igual estoy equivocado, pero yo empecé a oír de esto pues hace apenas, que será 3 años o un poco menos quizá, y se ha convertido en una cuestión central que se observa como una gran oportunidad estratégica para México. Creo que México es uno de los países mejor ubicados en el planeta en el mundo económico en general, para obtener ventajas de esta nueva tendencia. Pero ¿por qué no empezamos, ahora sí, como maestra de escuela, Claudia, qué es el nearshoring? Sí, muchas gracias, embajador Enrique Berruga, y por la invitación y un gusto compartir este espacio con el doctor Arturo Oropeza y con Luis Gerardo del Valle. Bueno, voy a tratar de explicarles. Tengo 20 minutos, ¿verdad? Según me compartieron, más o menos. No, tenemos más tiempo, pero lo que hacemos es más bien un diálogo. O sea, si podemos empezar con esto, porque seguramente el doctor Oropeza te va a contradecir ahora que comiences a hablar y ahí se va a poner bueno esto. Bueno, voy a tratar, porque tenía una narrativa programada más o menos para este tiempo, pero la voy a tratar de reducir. Ok. Porque sí, yo creo que es bien importante entender el contexto de por qué surge el nearshoring. Y bueno, hoy técnicamente hablamos concretamente de que el nearshoring es el movimiento de la proveeduría lejana a un lugar cerca de casa, del ensamblaje y del consumo. Pero ¿por qué se da este movimiento? Creo que ahí está la clave, ¿no? Y yo digo, bueno, por la nueva dinámica del mundo impulsada por cambios de paradigmas, principalmente en 3 ámbitos, los cuales siempre han prevalecido
a lo largo de la historia, y a ver si el doctor Oropesa está de acuerdo conmigo, yo digo el sistema global. Uno, el sistema global, que es cómo se mueven y se relacionan los países y las empresas. Dos, la estructura. ¿Quiénes son los jugadores? Y tres, las reglas del juego. ¿Cuál es el propósito? Y bueno, yo digo, siempre ha habido competencia entre los países, dado el interés por ganar mercados y proteger la seguridad nacional. Lo que ha cambiado en el tiempo son el propósito y los mecanismos. Entonces, ya con este filtro, con esta referencia, vamos a ir muy rápidamente. Entonces, el control de las rutas de comercio, las fuerzas de las embarcaciones y el músculo de la artillería fueron históricamente mecanismos usados por los países para ganar mercados y defender su soberanía, ya lo sabemos. Un cambio significativo en la dinámica del mundo moderno, yo digo como finales de los 80, fue en el sistema global, que acuérdense que es el primero, comenzamos a hablar de la globalización, que por cierto muchos se cuestionan si este fenómeno es real o no, como lo dice el libro de Shannon O'Neill, ¿no? Que ya lo conocemos, el mito de la globalización. Pero más allá de este debate, lo cierto es que con la apertura de los mercados, el avance de la tecnología, en los 80 se intensificó la competencia entre las empresas multinacionales, haciendo presión por los márgenes de utilidad, y esto es bien importante, los márgenes de utilidad. Entonces, con la globalización se detonó la fragmentación de la producción a nivel mundial, con la dispersión de las cadenas de proveeduría en diferentes localidades geográficas. Es decir, del país de origen hacia afuera, lo que se conoce como el offshoring. A nivel multilateral se dictan las reglas del GATT, luego la OMC, buscando la apertura comercial en el mundo, y aquí pues México no fue la excepción. Y la regla del juego era bajar costos para mejorar márgenes de utilidad, principalmente a través de la manufactura, como ya lo dijimos, en lugares con mano de obra barata vía la inversión extranjera directa. Y pues también los países, los gobiernos vieron en la IED una manera de generar empleos e impactar desarrollo económico. En la estructura mundial, que es el segundo factor, salimos de un mundo bipolar a un mundo multipolar con la naciente Unión Europea, y se acuerdan del auge de los tigres, no del norte, sino los asiáticos. Y bueno, para entonces, fíjense, el 80% del comercio mundial se concentraba en productos y servicios para procesos productivos fragmentados y dispersos en muchos países. En cuanto a la IED, y si hay tiempo al rato les enseño unas gráficas, se dio un salto exponencial en el mundo, fíjense, de menos de 200 billones de dólares en 1980 a más de 1.400 billones de dólares a partir del 1994. Y hablábamos, ¿se acuerdan de World is Flat, el mundo plano de Thomas Friedman, ¿no? Entonces, el mundo de las manufacturas evolucionaba hacia una configuración, y aquí algunos discreparán, pero yo estoy de acuerdo en esta teoría, de las tres grandes fábricas regionales del mundo: Asia, Europa y Norteamérica. Y en Norteamérica, pues vimos la entrada del NAFTA en 94, y con esto México entrando a las grandes ligas de la manufactura, confirmando su presencia en la gran fábrica de Norteamérica. Pero después viene otro cambio significativo en la dinámica del mundo moderno en los primeros años del naciente milenio. Y ahí, ¿cuáles son los drivers, los detonadores? El rápido avance de la tecnología con la manufactura 4.0, la preocupación de los países por el cambio climático y la pobreza en el mundo, y tres, la aparición de nuevas formas de proteccionismo. En el ámbito del sistema global, porque acuérdense que estamos viendo esa evolución, ¿no? Comenzamos a ver una tendencia hacia la regionalización de la producción. La regla del juego sigue siendo bajar costos, abrir mercados, pero sobre todo ya a nivel bilateral. Y es el auge de los tratados de libre comercio, y bueno, también en el ámbito multilateral, la PEC, la Unión Europea, y la estructura también evoluciona con el surgimiento de China como nueva potencia. Y aquí no me voy a meter mucho porque sé que el doctor Oropesa es experto en eso. Nada más menciono que es cuando inicia en 2013 la ruta de la seda o el One Belt, One Road. A lo mejor después el doctor Oropesa nos puede contar un poco más. Entonces, bueno, los costos en China comienzan a subir, y muchas empresas americanas ven la conveniencia de regresar a Norteamérica para ganar competitividad por costos y acceso a mercados. Entonces, fíjense, del offshoring, de casa hacia afuera, cambia la tendencia al reshoring, es decir, de regreso a casa.
No obstante, China sigue siendo uno de los principales receptores de IED en el mundo y un número importante de empresas estadounidenses conservan aún sus operaciones estratégicas en ese país por costos y por insumos. Entonces, hoy hablamos del rompimiento de las cadenas globales de suministro por la pandemia, lo que ha detonado este fenómeno de nearshoring, es decir, ya no fuera de casa o dentro de casa, sino cerca de casa. Ajá. Entonces, bueno, aunque en estos días el tema del nearshoring es más visible y se ha vuelto, yo digo, de moda, la realidad es que la pandemia solo vino a revelar el cambio que ya se venía dando en el sistema global. O sea, el rompimiento de cadenas ya se había dado en el pasado. ¿Se acuerdan en Japón cuando hubo un tsunami en el 2011, ¿no? Entonces, por desastres naturales también hubo rompimientos de cadena. Después las guerras comerciales y hoy por pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Así que, bueno, lo valioso es que en el pasado pudo ser la fragmentación global de la producción lo valioso, ¿no? Pero hoy se ve como un riesgo para las empresas multinacionales. O sea, como ya comentamos antes, China se ha venido preparando desde hace años para fortalecer su competitividad y podríamos decir que hoy es prácticamente el único país que puede controlar la gran mayoría, yo diría, si no es que todos los eslabones en la cadena de suministro, desde los minerales básicos, porque China ha venido adquiriendo minas en todo el mundo, la tecnología, los bienes intermedios y los productos finales. Estamos viviendo este nuevo cambio significativo en la dinámica del mundo. Y el sistema global se inclina más, como ya lo dije, hacia el regionalismo, debilitando el ámbito multilateral, yo creo. Y claramente los nuevos jugadores son China y Estados Unidos, además de los países como México, que en su momento se vincularon con sus vecinos entre las 3 grandes fábricas de manufactura en el mundo. Ya estoy terminando esta intervención. Yo digo, el gran driver hoy del nearshoring es la vulnerabilidad que está causando a Estados Unidos la creciente participación de China en la economía mundial. Yo digo, hoy Estados Unidos depende más de la proveeduría de China que China de Estados Unidos. Y bueno, en el caso de México, las importaciones de origen chino han crecido de manera exponencial, sobre todo de bienes intermedios. Y el gran reto para México es mejorar su participación en el mercado de Estados Unidos, pues China, a pesar de la distancia, le lleva una gran ventaja, ¿no? Bueno, no grande, pero sí está con mayor posicionamiento. Y esto además de otros factores que están incidiendo en esta nueva dinámica mundial, como el conflicto de Rusia con Ucrania, el terrorismo, el narcotráfico, la migración, desde luego la Agenda 2030. Y hoy las nuevas reglas del juego son, además de los costos y el acceso a mercados, yo digo, la mitigación de riesgos por asegurar la proveeduría, principalmente por razones geográficas. Entonces, considerando todo esto como contexto, digamos, podemos entender mejor por qué está llegando la IED a México. Bueno, porque el país es parte de ese marco estratégico de la región de Norteamérica, siendo el gran rival China. Y si me permiten, por ahí voy a compartir rápidamente unas láminas, no me lleva más que 2 minutos máximo. Miguel o Rodrigo, si me pudieran apoyar, por favor. Esto no las voy a explicar a detalle, nada más quiero que vean así muy esquemáticamente. La primera, si nos vamos, por favor. Ahí estamos. Esta gráfica me encanta porque aquí nos dice rápidamente, ¿no? O sea, cuando, ahí está, entendiendo el nearshoring. Vamos a ponerle todos, dale clic a todos. O sea, cuando era el offshoring hacia afuera y luego de regreso, eran los costos, márgenes de utilidad. Luego tenemos el nearshoring, que es el riesgo de proveeduría, pero hoy también hablamos del riesgo geopolítico con el friendshoring, ally-shoring, o sea, países amigos, ¿no? Confiables. Vámonos a la que sigue. La que sigue, por favor. Ahí es nada más para que vean cómo creció la IED. Si se fijan ahí ese pico en los 90s, casi finales, ¿no? Llegando al milenio. La que sigue, por favor. Esto lo voy a dejar ahí en el Aspen Institute si quieren después compartirlo. Fíjense cómo México ha tenido una participación importante en la IED de México en el total mundial. Y ahí vemos cómo ha sido constante, salvo esos picos de inversiones digamos, especial, como la adquisición de Grupo Modelo, en fin, la que sigue, o la venta de Banamex. La que sigue, por favor, ahí está. El crecimiento de la IED de México, que como ven, pues tiene más impulso a partir de los 90s con el NAFTA. La que sigue, por favor. Esta me encanta, o sea, cómo México le dio la vuelta de ser un país petrolero, un país de manufactura, y vemos cómo las manufacturas, la exportación ha crecido
exponencialmente. Ahí está mal arriba el número, es 1983, 1993 en esa década, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta gráfica padrísima, vemos cómo esta fragmentación, o sea, ya ningún país produce un producto en el mismo lugar. El iPhone, por ejemplo, participa en más de 25 países y China es el mayor proveedor con más de 300 empresas. Esta gráfica es impresionante. Y luego la que sigue, ahí está. Vean esto, ¿no? El déficit de China con Estados Unidos y cómo el 18% de las importaciones de mercancía de origen chino en Norteamérica, la que sigue, ahí está. O sea, Estados Unidos dependen en 18% de China y China solo de casi el 7%, ¿no? Ahí vemos ese desequilibrio que a Estados Unidos le cuesta trabajo. Y la que sigue, ahí está. O sea, China tiene la última cifra del US Census Bureau, 16.5% del mercado de Estados Unidos y México el 14%, ¿no? A pesar de que China pues está lejos, eso de la cercanía puede ser relativo. La que sigue, creo que ya es la última. Ahí está. O sea, ¿en qué compite México? México es más fuerte en Estados Unidos por el sector automotriz, transportes, que ya lo sabemos, desde luego petróleo, ¿no? Ahí vemos un poco de aparatos eléctricos, otras autopartes, ¿no? Pero pues el gran campeón en Estados Unidos de computadoras, de aparatos eléctricos, de equipos de telecomunicación, equipo médico, es China. La que sigue. Y fíjense cómo ha crecido el suministro de China a México. Esta gráfica roja es China en México, cómo ha crecido exponencialmente. La que sigue. Y listo. Eso es todo. Por lo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Pues creo que fue muy buena puesta en escena. Me gustaría empezar un poco por el par de gráficas finales y aprovechando los conocimientos sobre China del doctor Oropesa. Estaba viendo que en el caso de Estados Unidos pasó de 21, el 21% de sus importaciones totales venían de China hace 5 años y hoy ya andan en la zona de 14. Es decir, ya ha bajado bastante la importación por parte de Estados Unidos de productos chinos. Me gustaría preguntarte, Arturo, ¿a qué obedece eso? Que haya caído pues, en una cuarta parte, digamos, las exportaciones de China a Estados Unidos. Y entiendo que ahí es donde México sacó uno de esos puntos. Es decir, se sustituyó ese 1% de las exportaciones chinas a Estados Unidos por exportaciones mexicanas. ¿Podrías comentar un poco? Porque de ahí creo que podemos empezar a ver la cuestión de la estrategia de México. Por favor, Arturo. Sí, con mucho gusto, Enrique. No sin antes, primero, agradecer la invitación a participar en este conversatorio de Luis Gerardo del Valle, ¿no? De presidente del Aspen Institute México, que amablemente nos invita el día de hoy, junto contigo, desde luego, querido embajador, y Miguel Limón García, que también amablemente nos hicieron la invitación para estar aquí. Y desde luego un gusto compartir la mesa con Claudia Ávila, ¿no? Sobre este tema muy importante. Y yo creo que el planteamiento de las dos preguntas iniciales con las que se intenta empezar a desbrozar un poco este tema en el que todos los días, por ejemplo, no hay un periódico que no traiga ya 3 noticias, como bien dices, a partir de hace 1 año o 2. De repente nos llega y se nos pone en la mesa de una manera desbordante y todo el mundo hoy traemos la palabra nearshoring, 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 y crece y se multiplica todos los días, ¿no? Pero también, y por eso la importancia de este tipo de eventos es ¿cómo lo podemos explicar integralmente a este fenómeno de muchas cabezas, de muchas caras? Y yo creo que sí, el enfoque inicial, y yo estaría de acuerdo con Claudia, la explicación sistémica, la explicación se llama China, ¿no? La encontramos en China. En China respecto a su relación con Estados Unidos, en relación a su competencia con Estados Unidos, en cuanto a su lucha por el liderazgo del siglo XXI. Y entonces vemos que es un tema que tiene primeramente una naturaleza geopolítica, ¿no? O sea, no podemos obviar la explicación geopolítica de esta palabra para poder encontrarle
una explicación razonable en un contexto que pueda bajar a un nivel económico, a un nivel comercial y a una posible estrategia, ¿no? Precisamente de apoderamiento en cada uno de los países, incluso, ¿no? El mismo Estados Unidos que ya lo está ejerciendo, el caso de China, que desde luego lo tiene desde hace casi 40 años, y tal vez de ahí desbordarlo de una manera todavía más amplia a lo que es Asia del Este. Porque recordemos que el déficit de Estados Unidos no es nada más con China, y también, como lo dijo Claudia, lo que tenemos ahí es una fábrica del mundo que se gestó pues, por el último medio siglo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la respuesta para partir de y entender un poco lo que es este fenómeno geopolítico, económico y comercial que hoy invade la realidad mexicana es China. Y yo tal vez ampliando un poco esta respuesta, pues yo te diría que es un poco esta sensación de Estados Unidos en ese tema que se ha debatido mucho y que desde luego era un tema de academia, era un tema por ahí de que sí, que no, que la importancia de Estados Unidos, de China, si iba a ser posible, incluso se bajaba sobre los niveles de PIBs, cuándo lo rebasaría, las posiciones muy parecidas a las de hace 100 años cuando se manejaba el mismo tema entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Si va a ser este el siglo de Estados Unidos todavía o va a ser el siglo de China, lo mismo se decía hace 100 años entre Inglaterra y Estados Unidos. Hoy estamos frente a ese debate, que es un debate histórico geopolítico, y vale la pena recordarlo, y porque luego occidentalmente se nos olvida, ¿no? Que no es que es la aparición de China por primera vez en escena, y hoy tenemos a un actor chino que de repente nos sorprende bajo una idea pues de ignorancia o de desprecio que teníamos siempre sobre la parte china asiática, y recordar un poco es conveniente esa opinión de Mahbubani, de ver la big picture, ¿no? O sea, de entender que en estos últimos 2000 años, China fue el hegemón económico de la humanidad. O sea, vamos, el éxito económico de China en 2000 años ocupa el 90% de nuestro tiempo moderno. Entonces, la aparición de China a escena como este factor hoy a resolver, entender y tal vez enfrentar por parte de Estados Unidos, pues no es nuevo, más bien es un olvido que tuvimos en el tiempo. En segundo, también reconocer que en esta caída que tuvo China de esa prevalencia sobre Europa, concretamente al hablar de Occidente o de Estados Unidos, apenas fue en el siglo XIX, ¿no? O sea, en términos históricos es ayer, 1840 con Europa, 1860 con Estados Unidos, y al mismo tiempo que ahí se vence en términos económicos, también se vence en términos de manufactura. ¿No? También en términos de manufactura, vemos que ahí por primera vez Europa rebasa en términos de manufactura China apenas en los 40 del siglo XIX y Estados Unidos en los 60. Entonces ahí tuvimos lo que llama Huntington el pequeño espacio, ¿no? El breve paréntesis de la gran hegemonía de China sobre Europa y Estados Unidos. Después, Fer, si vas moviendo las gráficas a conforme vamos con el hilo, porque si nos quedamos ahí, nos quedamos muy atorados. Simplemente como una referencia al público que está viendo si se interesa un poco más en detalle. Por otro lado, recordar también, y esto pues nos tocó mucho a nosotros, lo recordarás, estimado embajador, cómo empezamos a hablar de los milagros, ¿no? De los milagros económicos asiáticos. Todavía se podía leer el milagro asiático de Japón a finales del siglo XIX y que lo llevó incluso a ser uno de los grandes actores en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después hablar otra vez del segundo milagro japonés en los 50, todos lo vivimos, nos sorprendimos, y luego hablamos del milagro coreano y hay muchos libros al respecto y muchas comparaciones con México, lo que bien hacen ellos, lo que mal hemos hecho nosotros, y luego vemos ahora el milagro chino, ¿no? Entonces ahora es el milagro chino y ¿por qué pasa esto? 30 años a crecer al 10% promedio. Entonces, lo que vemos es que hay una Asia que siempre ha estado ahí con un éxito económico, con una estrategia económica, con características propias, que hoy de repente sorprende a sus actores con los cuales compite y va más allá de lo que se esperaba dentro de ese olvido, dentro de ese desprecio y dentro de esa visión o análisis que se estuvo haciendo por la Academia Norteamericana o por los analistas económicos norteamericanos, ¿no? Que siempre creyeron y manejaron con cierta forma de
de que sería una maquiladora asiática a la cual se podía precarizar eternamente sin que pasara nada. Y el tema es qué pasó, ¿no? Quería preguntar El una tema es qué cosa pasó. rápida, interrumpirte rapidísimo con una cosita. Aquí pones la hegemonía de Estados Unidos del 45 al 2013, es decir, hace ya 10 años que terminó esa hegemonía. Es como se plantea en esta No, gráfica. es manufactura. Te estoy hablando de manufactura. Ok. Obviamente que la hegemonía de Estados Unidos hoy es el líder hegemónico, pero en términos de manufactura, aquí tenemos en esta gráfica, podemos pasar a la gráfica Todo esto, perdón, 6, Fer. todo el anterior es manufactura o entran finanzas, otro tipo de PIB cuestiones. económico y manufactura, en esta lo puedes apreciar con toda claridad. Lo que Bien. tienes ahí es un rebote del regreso de China, cómo rebasó y todos lo fuimos datando, ¿no? A partir de finales de los 90 y luego todo en el 2000 rebasa a Inglaterra, rebasa a Alemania, rebasa a Japón y en manufactura en 2010 rebasa a Estados Estados Unidos. Unidos. Y ese es el punto en el que explota el famoso nearshoring, ¿no? O sea, el haber trasladado la gran, lo que tanto celebramos del offshoring y que tanto era lo que se catequizaba sobre lo que debía de hacerse, Sí. no había quien no debiera de tener una inversión ahí en Asia y pasarla, pues lo que se originó fue obviamente que se trasladara todo un know-how y todo un financiamiento y después toda una gran cadena de valor, ¿sí? Que nos llevó a que se habló ya desde hace algunos años ese traspaso del Atlántico al Pacífico. Yo concretaría este punto de explicar el nearshoring a través de este gran debate entre Estados Unidos y China, pues tratando de decir que no es un tema de hoy, ni de ayer, ni de hace 5 años, ¿no? Es un tema que se viene construyendo a la luz de estas equivocaciones en la interpretación de lo que China podía hacer, y lo vemos perfectamente en la gráfica número 7, ¿no? Ahí vemos que este ejercicio del offshoring, de trasladar mis costos precarizando los bajísimos costos que había en su momento en estos países asiáticos, sobre todo en China, pues llevó a que China creciera 95 veces sobre 8 veces en 40 años, ¿no? De 1978 a 2018. Y el puntos centrales, que son más concretos, es que, por ejemplo, China en 1978 era 18 veces más pequeña en el PIB económico que Estados Unidos y Europa. Y hoy, en 2020, ha rebasado a Europa y está a un 30% de alcanzar el PIB norteamericano. O sea, las cifras geométricas del éxito económico, del milagro económico chino y de la manufactura en Asia del Este han sido de tal magnitud que nos llevan a lo que dice Dalio Rai, ¿no? Y Dalio Rai dice, bueno, hay un indicador de conflictividad en Estados Unidos que de repente en el 2000 explota, ¿no? Y nos lleva a niveles preocupantes, que hoy es el tema, ¿no? Es el tema famoso del gran choque, la lucha de civilizaciones, la competencia económica, la competencia de liderazgos. Este es el tema que subyace en este cambio de estrategia de Estados Unidos respecto a un actor que consideró que no iba a alcanzar, por lo menos no tan rápido, estos niveles de competitividad que lo lleva a una conflictividad, ¿sí? Geopolítica, donde hoy vemos que tanto la pandemia, como lo decía Claudia, pero también debemos agregar la propia guerra de Ucrania con Rusia, que son parte de este debate geopolítico de los liderazgos y de los regresos euroasiáticos, donde Estados Unidos ya toma nota, y yo con esto terminaría esta primera explicación, al decir que Estados Unidos toma nota institucionalmente en 2020, sobre todo en la parte de la política que llevaba respecto a China. Recordar, por ejemplo, en este caso, que la política que impuso Nixon desde 1969 prevaleció hasta 2020, cuando la rompe Trump, y la política que propuso Nixon respecto a China era de una contención sin aislamiento, que eso fue lo que permitió esta participación tan abierta de China en el mundo del comercio y de la economía global. Y esta la pasa y la traslada a un conflicto de Estado. Y esto es lo que vivimos hoy. O sea, un conflicto de Estado que ya privilegia, ¿sí?, la prioridad institucional, geopolítica de Estados Unidos sobre los costos.
Y esto es muy importante, ¿no? Hoy la decisión del nearshoring no es por costos. Los costos siempre fueron muy competitivos en México y la cercanía geográfica siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que había ahora una precarización que podía ser más atractiva que los mismos costos bajos que fuera en México. Y por eso es que Kaplan es uno de los autores de Harvard más belicosos sobre el tema, reclama a Estados Unidos el haber invertido esas grandes cantidades en Europa y la misma Asia sobre desarrollo y apoyo, en vez de haberlo hecho respecto a propio México o Centroamérica o la misma Latinoamérica. Y cerrar esto con la idea de que también China toma nota de este cambio de política, porque esto aquí es un baile de dos, ¿sí? Y desde 1978, que se impone la política de los 24 caracteres de Deng Xiaoping, en la que China vivía bajo una política de sensibilización, de cierta humildad, de no protagonismo, es cambiada totalmente en 2013 con la llegada de Xi Jinping, en la que se cambia por el sueño chino. Entonces, ahí es donde tenemos un cambio en las políticas de los grandes actores relevantes que hoy ya tienen en la línea de los atributos geopolíticos niveles que inquietan y que compiten de una manera ya muy fuerte. A partir de eso, lo que tenemos hoy es un cambio en la política económica de Estados Unidos que deriva de una necesidad geopolítica que lo lleva a dos cosas, ¿no? El nearshoring a una respuesta geopolítica, pero una nueva expresión de su desarrollo económico. Me parecería que hasta aquí es, digamos, una primera explicación que yo pondría en la mesa sobre el contexto. Y nada más agregaría, ¿no? Que dada esta naturaleza y dada esta situación, lo que tenemos no es una coyuntura, ¿sí? No es una coyuntura que se acabará en un año o en 2 años y que... no, estamos hablando de un momento histórico que esta oportunidad se presenta principalmente para México, pero no solo para México, sino para los países que tengan esta posibilidad de permitirle el cambio de maquila y de fabricación y de industria de Estados Unidos para poder contrarrestar algo que tú dijiste, ¿no? Hoy todos los esfuerzos que se han hecho todavía, si bien han debilitado un poco el consumo a China, pues todavía en 2022 hubo 355 mil millones de dólares de déficit respecto a China. O sea, no va a ser fácil hacer ese traslado, aunque ya es una voluntad política de hacerlo. Ahora, lo que sí puede favorecer a México de manera muy evidente, me parece, son las condiciones geopolíticas, que me parecen como internacionalista peligrosísimas las que estamos viviendo actualmente, pero en particular a México le puede resultar, cuando menos, una enorme oportunidad el hecho de que ahorita hay tensiones en el Pacífico, el caso de Taiwán muy claramente, que es un competidor de muchas cosas con México, la propia China. Vieron ustedes los ejercicios militares del pasado fin de semana entre Corea del Norte y el otro conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos. La situación en el Báltico, que se ha deteriorado tremendamente después de la explosión misteriosa, ahorita entramos si quieren en eso, del gasoducto y la falta de abasto de gas para Europa, la incertidumbre en general en Europa a raíz de la invasión rusa y la tensión que han manejado en varias ocasiones de Arturo entre Estados Unidos y China en cuanto al liderazgo en la economía internacional, entra ya en el terreno político, de hecho desde hace algunos años. Pero esto parecería ser, Claudia, una especie como de cóctel que a México, precisamente por el nearness, ¿no? Así que la cercanía con Estados Unidos y la propia intención de Estados Unidos de que la fábrica norteamericana se reactive, incluso se ponga mucho más activa que en el pasado. ¿Cómo tenemos una estrategia para aprovechar estas condiciones que, como bien dice Arturo, no son una cuestión coyuntural, es una cuestión más bien de orden estructural que está ocurriendo en el mundo? ¿Tenemos una estrategia para atraer esas inversiones, para ser más partícipes en el comercio global? Yo creo que esa estrategia ya viene dándose desde hace años y yo creo que la firma de Tratado de Libre Comercio NAFTA y hoy TEMEC pues es una estrategia. Y si nos vamos para atrás,
vemos la apertura, la entrada de México al GATT, la apertura comercial, los tratados de libre comercio, la liberación del tipo de cambio, la alineación de que todo esto apoyó para que México esté como a la par en indicadores macroeconómicos con Estados Unidos y Canadá, como son tasas de interés, tipo de cambio, inflación, que ha permitido en estos últimos, yo diría, 3 décadas, desde los finales de los 90 y principios del milenio, a que las empresas que invierten en México puedan planear a largo plazo, porque ya no tenemos ese riesgo de inflación de 3 dígitos que tuvimos en los 80. Entonces, creo que México pues lleva ya años, independientemente de las administraciones en el gobierno, preparándose para eso, y parte de lo que hoy estamos recibiendo es gracias a eso. O sea, el que le hayamos dado la vuelta de país petrolero, seguimos siéndolo, pero ya no en un porcentaje tan alto como antes, pero hoy la industria de manufactura, que además México ha sido capaz de evolucionar también de sectores intensivos en mano de obra. ¿Se acuerdan cuando empiezan las maquiladoras en los 60, armando ropa, calzado, todo eso que no requería mucho talento? Hoy México es capaz de armar aviones. O sea, toda la industria automotriz que tenemos, no solamente es armadoras, sino ya empezamos a tener centros de investigación y desarrollo y producción en ciertos eslabones, Tier 1, Tier 2, pues intensivas en capital y en conocimiento. Entonces, no es que estemos preparados en el sentido de esta administración que está haciendo, sino ya llevamos esa vinculación, y en algún otro momento que estuve en un país en América Latina viendo cómo podían aprovechar el nearshoring, la primera pregunta que yo les hice es, ¿con quién están conectados? Si hablamos de cadenas de suministro, pues tienes que estar conectado con alguien. Entonces México creo que hizo la tarea desde entonces. Y hoy creo que el gran reto es que esas inversiones que están llegando de nearshoring, por esta parte de mitigar riesgos, no están siendo del todo de sectores de alto valor agregado. O sea, se están fortaleciendo lo que ya existe. Pero hoy el gran reto de México es, y Luis de la Calle siempre lo dice, ¿no? ¿Cómo agregamos el valor agregado? ¿Cómo podemos ser más productivos en todos sentidos, teniendo gente con un talento que pueda crear, que pueda irse a los temas de investigación y desarrollo? En la industria aeroespacial, pues seguimos armando, seguimos participando en la cadena regional, pero todavía en ensambles, en productos que no requieren demasiado, digamos, valor agregado. Ese es el gran reto de México, prepararnos, yo lo diría, principalmente el talento. Decimos que somos el país que más ingenieros genera, pero ¿cómo está esa calidad, ¿no?, de los graduados? Y si está acorde con estas nuevas necesidades. Y dos, desde luego, pues muchos de los determinantes tradicionales de la IED, como la infraestructura, los servicios, los costos, el ambiente de negocios, que pues México hace un gran esfuerzo, pero pues también tenemos otras necesidades, como ya lo dije, la pobreza, la igualdad. O sea, son muchos factores que hoy se combinan, pero a pesar de todo, México sigue siendo competitivo. Si no, ¿cómo nos explicamos que estamos dentro de los 10 países más atractivos, de acuerdo con muchas fuentes como el World Investment Report de la UNCTAD, ¿no? ¿Qué tan fácil es o difícil que efectivamente pueda venir inversión y establecimiento de plantas que en su momento se fueron a China? Y no sé si en alguna de las gráficas de Arturo estaba por ahí, como hay una especie como de péndulo, ¿no? De la etapa maquiladora, estrictamente maquiladora de México, perdemos ahí algunas fichas, digamos, frente a China, y ahora pareciera que esas son las más factibles de regresar. Pero tenías, por ejemplo, en alguna de las dos presentaciones, que por cierto nos está pidiendo la gente si la pueden compartir, porque les interesó mucho para estudiarla posteriormente, si hay manera de que tener una con un iPhone, ¿no?, que está en 25 países o algo así, se manufactura entre 25 países. Bueno, ¿qué tanto de eso se puede atraer a México? Una planta, no sé, la planta de Apple, creo que está cerca de Shanghai, es una planta de $10,000 millones, o algo por el estilo. ¿Qué tan fácil es levantarla y traérsela a Tijuana, figurativamente hablando? Ese es algo o sea, es la competencia a la que se refiere mucho el nearshoring, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos arrebatarle algunas fichas del mercado global, sobre todo a China, para que nos se acerquen
las empresas al mercado, pues básicamente de Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o difícil o factible es esto desde el punto de vista empresarial corporativo, Arturo? Bueno, la pregunta es muy interesante, pero yo quisiera para contestarla, intentar contestarla, mantenerme en la línea estructural. Y en esta línea yo te diría que habría que voltear ante si aceptamos que hay una necesidad geopolítica para no perder un liderazgo global, el tener acciones geopolíticas, económicas, comerciales, estratégicas, etcétera. En la parte económica, lo que hemos visto, y esto es muy importante también tomar nota, que lo que Estados Unidos, desde un intento por ahí tibio por parte del presidente Trump, pero totalmente claro del presidente Biden, es que se ha ido esta estrategia de recuperación económica hacia una reindustrialización. Y esto hoy podemos hablar de una reindustrialización en Estados Unidos. Hace un año sería pecado, hace dos sería imposible, ¿no? O sea, es más, como decía Rifkin, me daba pena hablar a mí de política industrial porque todo el mundo se me aventaba encima, no me dejaban hablar de política industrial. Y eso fue poco también lo que pasó, o sea, parte de ese gran éxito chino contra esa lentitud del éxito americano, porque pues nos puede parecer muy bueno el éxito americano, pero ya cuando lo ves con el espejo chino, lo que ves es que sí hubo un ascenso muy fuerte y un ascenso que no fue proporcional, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que una de las razones es que no solo Estados Unidos, sino Occidente, se alejaron de la industria, ¿no? Se alejaron del desarrollo industrial, prohibieron la industria. De hecho, eso pasó en el Telecán, ¿no? Se prohibió toda política industrial. México perdió la política industrial. Por eso es importante tomar nota que lo que hace Biden en sus discursos, donde, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, el único punto de su discurso ante el Congreso americano, donde se levantaron a aplaudirle tanto republicanos como demócratas, fue cuando habló de la reindustrialización de Estados Unidos, de la sustitución de importaciones, así lo dijo, pues que sean palabras prohibidas, ¿no? En todo el léxico de esta economía de Occidente y en ese desarrollo, pues que se está viendo que no tiene por lo menos los atributos de competencia, de velocidad que está teniendo, insisto, no nada más el de China, por eso es que hemos hablado de los varios milagros, sino de Asia del Este en especial, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante que nos da una línea de respuesta, ¿no? Estados Unidos está diciéndolo con todas sus letras que está haciendo una reindustrialización como parte de respuesta. Y además de eso, pues nos aprueban tres leyes, ¿no? Que es el regreso de un Estado emprendedor. No es un nuevo Estado, es el regreso del Estado emprendedor norteamericano, que ya lo fue hasta los 70, ¿no? Hoy regresa y aprueban la ley de infraestructura, la ley de reducción de inflación y la ley de microprocesadores y ciencia, que son dos leyes que tienen una inversión del Estado de alrededor de 2 billones de dólares y van invertidos precisamente para infraestructura de almacenamiento, transmisión eléctrica, baja de emisiones, desarrollo de energías, carros eléctricos, celdas de combustibles, desarrollo científico, tecnológico, desarrollo de chips, pero tiene un capítulo muy grande, es impulsar las cadenas internas de abastecimiento de Estados Unidos con América del Norte, ¿no? Y entonces ahí vamos encontrando un poco ya la respuesta estructural de lo que el propio Estados Unidos está decidiendo hacer, algo que aquí, por ejemplo, en México era un tabú. Está diciendo, bueno, pues yo, Estados Unidos, yo creo que esto es lo que debo de hacer y estoy instaurando ya toda una política reindustrial de un Estado emprendedor con unas grandes cantidades de apoyo, de financiamiento a mi manufactura, no solamente de la parte de tecnología, sino también para incluso productores intermedios que se están dando financiamientos muy fuertes. Desde luego, la parte de chips y todo lo de ciencia y tecnología también tiene una altísima prioridad, porque hoy no podemos hablar, si hablamos de una reindustrialización de Estados Unidos, obviamente que es una reindustrialización digital, ¿no? Acorde a la tercera década del siglo XXI. Pero también tomar nota que no es una sola reacción que está teniendo Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, Macron, ¿no? Todavía antes de llegar al poder decía, ¿no? Que la industrialización francesa es una de las causas de nuestra desgracia, ¿no?
la desindustrialización francesa. O sea, Europa, Occidente acusan el fallo de haber olvidado el factor integral de desarrollo industrial por haberlo cedido a la máquina, a la fábrica de Oriente, por una falsa utilidad que a la postre nos llevó a este problema geopolítico, ¿no? O sea, sí, la situación de costos que dominó durante 50, 40 años, hoy nos lleva a un problema geopolítico donde los costos pasan a un segundo nivel por prevalencia de una geopolítica occidental y de Estados Unidos, ¿no? Y esto nos lleva a que entonces tú encuentres hoy, por ejemplo, en Alemania, el plan Made in Germany, ¿no? Que es un programa industrial. En Francia estás viendo un programa que se llama la industria del futuro, que es totalmente un programa digital. En Inglaterra tienes una estrategia también industrial de 2016. En Corea tienes el New Deal coreano, que también está enfocado a la industria digital. En Japón, el Society 5.0. En China, el Made in China 2025, 35 y 45. Donde, por ejemplo, vale la pena decirlo, uno de los grandes objetivos de China es llegar al 2035 con un 70% de contenido nacional. 70% de contenido nacional. Entonces, aquí es algo que olvidamos, ¿no? O sea, aquí la cadena de valor se conformó con exportar, que era más bien una maquila más que una manufactura, y nos conformamos con ser maquiladores. Crecimos mucho, desde luego, en la maquila, pero en general, digo, salvo las excepciones muy valiosas que existen, desde luego, y por fortuna, y qué bueno que así sea, lo que tenemos es un contenido muy, muy bajo, de contenido nacional, 25% promedio, y todo el resto lo que hicimos fue, y el Telecán lo ha sido, y hoy es uno de los grandes retos del TEMEC, el poder resolver este tipo de cómo hacemos para hacer sustituciones. Pues tú ponías el caso, por ejemplo, de los teléfonos celulares de iPhone que se hacen en Shenzhen, en Guangzhou, y es una empresa pues, muy grande, pero eso obviamente que ya lo están intentando hacer, segmentando poco a poco las diferentes producciones. Están pensando también en Vietnam y en India, hoy de corto plazo, pero todo lo que está pasando aquí a México es lo que es inmediato, ¿no? Y es lo que ha sucedido, que si nosotros tener un programa hoy ad hoc para recibir, para enfrentar, para vivir este nacimiento, esta etapa histórica de comercio y de economía, lo que tenemos es una inercia, ¿no? Esa inercia desbordante en la inversión, en la llegada de empresas, en el saturamiento de parques industriales que estamos empezando a registrar, que está llegando más allá de nosotros, ¿no? Porque esta es una oleada geopolítica que está haciendo esta dominación. Y ahí la respuesta sería... Eso te iba a decir que creo que es uno de los primeros seminarios en que se habla de política industrial aquí en México. Así es. O sea, llevamos un buen rato y hay una clave que dio Claudia hace un rato, creo yo, que es que de alguna manera el modelo chino es el modelo a seguir como gran integración de una economía, ¿no es cierto? De pe a pa, tú hablabas de las diferentes cadenas de producción, que todas las domina China, desde la extracción de minerales hasta la producción del artículo final o del producto final. Pero me gustaría que nos enfocáramos, porque se nos está yendo como hilo de media, como dice este programa. Tenemos media hora, vamos a tener una intervención de Luis Gerardo, pero me gustaría que concentráramos un poco la atención en algo muy práctico, es cómo aprovechamos estas condiciones en México. Es decir, qué pasos tenemos que dar para que capitalicemos cabalmente este gran acervo, digamos, que tenemos geopolítico por parte de México. ¿Qué debemos de estar discutiendo? Porque nos pensamos que este es el primero de muchos programas de Aspen en esta materia. A partir del nearshoring yo creo que vamos a ir como que sacando las diferentes matrushkas, ¿no?, que hay adentro y observar si es posible que tengamos una capitalización mayor por parte del país. Pasamos del modelo maquilador que hablabas hace unos minutos, Arturo, a un modelo ya más industrial, hasta cuestiones tan sofisticadas como la aeronáutica que hablaba Claudia, pero hacia dónde debemos apuntar y cómo capitalizamos esto de mejor manera, cómo aprovechamos los mexicanos este escenario que se está dando frente a nosotros. Claudia, ¿quieres comenzar con eso? Y ahorita le damos la palabra a Luis Gerardo. Sí.
Bueno, normalmente nos hemos confiado mucho en la ubicación geográfica, ¿no? Porque eso es desde luego una ventaja comparativa que atrae la inversión desde hace años y de hecho creo que fue Deloitte que hizo el famoso Gravity Model, el modelo gravitacional donde pues, las inversiones llegan, ¿no? De ciertos sectores, aunado a la apertura comercial, porque bueno, yo hice ejercicios en el pasado, en el doctorado, para ver qué tanto peso tienen los factores en la IED y prácticamente el 80% de la decisión es el acceso a los mercados. Entonces, el TLC y la red de tratados que tiene México, incluyendo obviamente el TEMEC, pues es un factor importante. Entonces, eso ya lo tenemos. Y yo diría que un gran porcentaje de las decisiones es por esos dos factores. ¿Ya se agotó la geografía? Digamos, ¿ya se agotó la gravedad, la geografía? No, yo creo que eso sigue. Yo creo que eso sigue. O sea, la ubicación geográfica, el acceso a los mercados, que no solamente es el mercado doméstico, que per se es atractivo, y el acceso a Estados Unidos como el mayor mercado del mundo y otros, digamos Canadá y el resto de los tratados de México. Desde luego, esa capacidad que México ha tenido de desarrollar clústeres en el país ya lo mencioné, de industrias de alto valor agregado, y no solamente automotriz y aeroespacial, sino hay un importante clúster de equipo médico, dispositivos médicos en el noroeste, Tijuana, sí. Mexicali, que está vinculado al clúster con San Diego, la parte farmacéutica, alimentos procesados. Hoy hablamos también del comercio electrónico, que es un factor también muy importante, ¿no? Y el tener parques industriales de clase mundial que resuelven muchos de los factores a las empresas que llegan porque el desarrollador ya hizo la tarea de tener agua, energía, los permisos, construye la nave, ya nada más llega a la empresa y se instala dentro. Y eso no lo tomemos por default, no pasa en todos los países y es porque los desarrolladores pues han atendido esa demanda al nivel que se requiere, al estándar de Estados Unidos y de Europa. Entonces sí tenemos muchos factores que han ayudado, ¿no? Pero repito, ¿qué tenemos que hacer? Y yo insisto, antes que nada, tener el capital humano, y ahí creo que tenemos un gran reto en la agenda nacional, de actualizar la currícula de las universidades, y obviamente desde los programas de primaria, secundaria, etcétera, pero hay carreras tradicionales que seguirán funcionando como derecho, psicología, administración, que esas está bien, hay que actualizar la currícula, pero hoy hablamos de nanotecnología y de cosas muy sofisticadas que yo cuando estudié en la UNAM ni siquiera lo pensábamos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, además de tener el acceso a insumos estratégicos como el litio, que se ha vuelto también muy famoso por este tema de la electromovilidad, ¿cómo armamos chips en México? O sea, la cadena de los chips es muy compleja y tiene varias etapas, ¿no? Desde investigación y desarrollo, los prototipos, las pruebas, el testeo, como le llaman, y luego ya la integración a las computadoras, a los dispositivos electrónicos. Entonces, México tiene la capacidad de estar a esos niveles de investigación y desarrollo donde tenemos estos salarios bien pagados, que es, desde el punto de vista de políticas públicas, es lo que cualquier gobierno aspiraría, ¿no? Porque se genera una cadena positiva en cuanto hay salarios bien pagados, bien remunerados, y entonces también las empresas pues aportan a la seguridad social, a los impuestos, el gobierno tiene más recursos para el impacto del desarrollo regional, en fin. Entonces, si no hay talento de ese nivel, no van a llegar las industrias de ese nivel. Y luego, la infraestructura. Y esto que decimos de que no hay energía, eso es un tema que viene desde atrás. Y obviamente ese es otro de los grandes retos en la agenda nacional, el poder suplir esas necesidades en la demanda de energía eléctrica y desde luego limpia y renovable, ¿no? Que también dentro de la Agenda 2030 y de los famosos criterios de medio ambiente social y gobernanza, ESG en inglés, pues las empresas ya lo toman también como una determinante. Hay empresas que dicen, yo no me voy a instalar si no puedo usar energía limpia. Entonces, pues sí tenemos estos retos que no solamente son en México, o sea, las empresas que están llegando, pues, digamos, por esta parte de gravedad económica,
las estamos recibiendo, pero pues lo ideal sería esas empresas que además hay una ribatinga por los incentivos, no solamente en México, sino en otros países. Por ejemplo, en América Latina hay países que están muy fuertes en el tema de zonas libres, donde las empresas operan sin impuestos al valor agregado, de la renta, ¿no? Y de importación y de exportación. Y en México, pues tenemos el gran incentivo fiscal que desde hace años opera, que es de importación temporal, que es el IMEX, la maquiladora, donde yo importo la tela, los botones, los cierres, transformo y los reexporto. Y también, pues, toda la industria aeroespacial está bajo el IMEX, mucha parte de la industria de autopartes, automotriz, en fin. Entonces, México no está compitiendo por incentivos. Y no es solamente en esta administración, desde hace años, por lo menos 4 administraciones atrás, México no compite por incentivos, los famosos cash grant, que hoy vemos en Estados Unidos con las 3 leyes que el doctor Oropesa mencionó, la de inflación, la de los chips y la de infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos competir? Si no podemos, por políticas públicas, aportar esos cash grants, a lo mejor sí fortalecer la infraestructura, pero algo que también pareciera trivial, pero que es bien importante, es el vínculo entre intersecretarial, digamos, de las instancias de gobierno, tanto horizontal como vertical, en los 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, porque a veces vemos que el gobierno federal tiene un planteamiento y a nivel estatal a lo mejor no está en la misma secuencia, en el mismo ritmo, en la misma digamos, uso de los recursos. Y cuando el gobierno estatal ya tiene el recurso, por ejemplo, para una carretera, el gobierno municipal no los tiene. Entonces, también esa alineación de la programación del presupuesto y la ejecución del presupuesto es bien importante. Y eso tiene que ver con la gestión de todo el aparato de gobierno, vinculado también a la iniciativa privada, porque luego también hemos visto que los empresarios pues tienen inquietudes, quejas. Y voy a poner un ejemplo muy obvio. Un parque industrial dice, es que ponme la luz, pero la inversión de CFE viene para acá y el parque va para allá. Entonces CFE dice, a ver, te pongo la subestación, las líneas de transmisión, a ti solo para el parque o acá para la vivienda y para la zona urbana, ¿no? Entonces tiene que haber alineación de las inversiones, tanto públicas como privadas, para que podamos avanzar pues más en orden, más con la misma secuencia a nivel de país. Ahora, yo quisiera también hablar muy rápidamente, para darle la palabra al doctor Oropesa. Fíjense que hace mucho, en el 2002, ¿se acuerdan del del IMG, ¿no? Este organismo privado que también mide la competitividad de los países? Y hablaban en el 2002 de las 10 reglas de oro para la competitividad, y una de ellas, digo, no los quiero aburrir con todas, pero era desarrollar el sentido de urgencia. O sea, que cuando hay cambio de poderes, no se tarden en la curva de aprendizaje y en la definición de roles y en los planteamientos, sino ese sentido de urgencia, que no es estrés, no es bomberazo, es tener el ritmo acorde con las necesidades del mundo, de los mercados, crear consensos acerca de la competitividad. Es mano de obra, es gobierno, es ambiente de negocios, o sea, hay que ponernos de acuerdo. El enfoque de clústeres, que ya lo tenemos en México, el ubicar a todos los grupos de interés, los stakeholders, ¿no? A veces nada más tomamos un grupito y los demás no. Entonces, los objetivos de educación alineados a la economía, que ya lo mencioné. Y bueno, todo eso yo creo que como país a nivel estratégico, pues tenemos muchas tareas en este sentido. Sí, tendríamos que estar pensando quizá en tener espejos de las 3 grandes leyes de Estados Unidos durante Biden, ¿no? O sea, yo veo muy difícil disasociarnos como socios que somos de América del Norte cuando tienen ya una ruta muy marcada en la infraestructura de los microchips, etcétera. Me parece que tratar de espejear algunas de estas cosas de México es muy importante. Pero a ver, Luis Gerardo, estamos ya a la 1:10 prácticamente. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta para nuestros compañeros panelistas? Pues realmente he estado poniendo mucha atención sobre todo lo que se ha comentado aquí. Y sin duda es una gran oportunidad que tenemos como mexicanos, este tema del nearshoring como una consecuencia de las situaciones
de la situación geopolítica. Y sin embargo, me parece que de alguna manera estamos siguiendo lo que le ha sucedido a México en el pasado, en el sentido de un poco subirse al barco y vivir en la inercia. Y entonces, Claudia y Arturo están mencionando algunos puntos muy importantes que sobre los cuales habría que poner atención si es que queremos aprovechar esta oportunidad al máximo. Y entonces, por ejemplo, estaba yo aquí apuntando qué va a suceder ya en una situación, en un escenario de nearshoring, pero sin fortalecer al Estado de Derecho. Es decir, el país hoy está, de acuerdo al último índice publicado por World Justice Project, en el lugar, me parece, número 113 de 128 países en nuestra calidad de Estado de Derecho. Pero luego, en corrupción, me parece que nos pusieron en 135 de 139. Y luego tenemos el problema de seguridad, en donde, por ejemplo, ya en la anterior etapa a la que han hecho referencia Arturo y Claudia de maquila, de manufactura, pues en muchas ocasiones me ha tocado presenciar empresas que establecen líneas de producción en México y tienen un programa para salir de México los capacitadores extranjeros en 2 o 3 años. ¿Qué quiere decir? Que vienen a capacitar, a entrenar a la gente mexicana y luego salir y pasan 10 años y siguen teniendo que tener capacitadores extranjeros para capacitar o seguir capacitando a la gente en México, que no se logra, y eso es me parece un problema que se deriva, una consecuencia que se deriva de la deficiencia educativa que existe en nuestro país en muchos aspectos. Entre otros, la carencia de escuelas técnicas, no digo que no digo que no existan, ahí está pues, entre otros el Instituto Politécnico, pero no es exactamente una escuela técnica, sino que faltaría fortalecer las escuelas técnicas al estilo de lo que ocurre en otros países como Alemania, por ejemplo. Entonces, lo que digo es, ok, sí, nearshoring es una gran oportunidad para México, pero luego, ¿cómo va a jugar el Estado de Derecho? ¿Cómo va a jugar la corrupción? ¿Cómo va a jugar la inseguridad que existe en el país? Y luego, ¿qué va a suceder con, pues, comentaban ustedes dos, los temas vinculados con la infraestructura? ¿Qué va a suceder con pues, temas relacionados, por ejemplo, con energía eléctrica, en donde todavía se dice que el costo de la energía eléctrica para la industria es más elevado en México que en otros países, ¿no? Entonces, y comentaba, para cerrar, en el tema de inseguridad, ya me tocó alguna vez presenciar una situación en donde en una empresa maquiladora de la frontera, los directores generales o los directores de la empresa y el director general eran americanos, o sea, vivían del otro lado de la frontera, en este caso en San Diego. Los directores viajaban a México en una camioneta blindaje 5 con un coche de escolta atrás. Desde que cruzaban la línea fronteriza, entraban a México,
venían con un coche de escolta, ahí los alcanzaba y cruzaban una camioneta blindaje 5. Y el director general no hacía eso porque ni siquiera querían tomar el riesgo para el director general, sino que el director general lo hacía en helicóptero para evitar tener o encarar la inseguridad. Entonces, aquí el tema es si en las circunstancias actuales, o qué tenemos que, o sea, si en las circunstancias actuales vamos a poder aprovechar el nearshoring al máximo, qué tenemos que hacer para aprovechar esta oportunidad, y luego no olvidar, porque lo han mencionado ustedes dos de manera muy acertada, que México sí tiene una posición muy privilegiada frente a los Estados Unidos de América, pero está el resto de Latinoamérica. Y entonces en esta situación de nearshoring, aquí la pregunta que creo que tendríamos que hacernos, si todo esto venía de China, que está muy lejos, pues tampoco es que desde el punto de vista geográfico, considerando que están en China, tuvieran una gran desventaja otros países de América Latina, que si, vamos a decirlo de alguna manera, hicieran un mayor esfuerzo en estas líneas que he apuntado, en estas problemáticas que he apuntado, pues de pronto podrían empezar a tener una mayor presencia, una mayor ventaja que la que tuviéramos nosotros, un poco lo que sucedió en Oriente con, por ejemplo, países como Vietnam, en el momento en que China se empezó a volver más cara y algunos sectores de la producción mudaron a Vietnam. Entonces, son algunos comentarios y sobre todo dejaré una pregunta para ustedes dos. En estos rubros, Estado de Derecho, corrupción, seguridad, mercados laborales, infraestructura, ya lo han mencionado. ¿Qué tarea tenemos como mexicanos? Ya está, digamos, ya está ahí, ya llegó Santa Claus, ya tenemos la oportunidad. Ahora ¿qué hacemos para aprovecharla al máximo? ¿Me permites, embajador? Adelante, Micrófono, por favor. Perfecto. Bueno, yo diría que desde luego todas son preguntas de la mayor relevancia. Esas y mucho más se nos están presentando hoy ante esta nueva realidad económica, geopolítica que está empezando a vivir el país. Y más allá de que lo haya provocado, más allá de que lo haya pensado y más allá de que lo esté viviendo de manera institucional. Sin embargo, yo me quisiera quedar un poco en esta última parte tratando de hilvanar una respuesta estructural. ¿Puedes poner la gráfica 23, Fer, por favor? En el sentido de que este es un fenómeno que desborda no a México, desborda incluso a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de cerca de más de 2 billones, ¿sí? de masa de comercio que hoy está retada a hacer una reingeniería por razones geopolíticas. Y no nada más de China, ¿no? Tenemos que incluir toda esa masa también amenazada, masa de manufactura, cuando digo eso, que es de la misma Europa, porque si consideramos Europa, es el mismo caso que Estados Unidos. También a lo largo de estos últimos 20 años ha padecido el gran déficit que ha tenido al mismo nivel que Estados Unidos, lo ha tenido Europa respecto a China y mucho más respecto hacia el este. O sea, este no es un fenómeno nada más que afecte o que incida en América del Norte, es un fenómeno que está incidiendo en toda la relocalización de una manufactura que se desbordó por razones de costos bajo una nueva organización geográfica, sin importar, ahora sí que reiterando la geografía, pero que hoy por razones que no son geográficas y que no son por costos, tiene hoy una necesidad inmediata, mediata o de largo plazo de repensar su nueva geografía.
no es nada más el caso de Estados Unidos con China, insisto. Es el caso, por ejemplo, recordemos cómo Europa olvidó que este elemento de contar con una energía suficiente que no estaba en poder geopolítico de su entorno, pues la llevó hoy a depender de este momento tan difícil de la energía respecto a la propia Rusia. Entonces, si esto es así, lo que tenemos es que las fuentes que pueden estar llegando a una neomanufactura en México no nada más son de América del Norte, ¿no? Son también de Europa, pero incluso también es de la misma China, ¿no? Porque la propia China, ante la necesidad de exportar a Estados Unidos con cuotas hasta del 25% de tasas de castigo y que pueden ser todavía peores, lo que está haciendo también es una relocalización para a través de México poder seguir manteniendo fábricas que exporten hacia Estados Unidos. Entonces, el momento es inédito, es de suyo enorme. Por eso creo que la respuesta tiene que ser estructural, ¿no? Estamos en la línea de las respuestas y me parece que la respuesta tiene que ser estructural y esta pues ya no está dando el sentido que están haciendo los países occidentales. Decía yo de la reindustrialización, el Estado desarrollador norteamericano, a mí me parece que esas líneas, que tampoco son nuevas en México, pudieran reexplorarse bajo una visión de tercera década del siglo XXI y partir de una política industrial integral, acompañada de una política digital integral. Hoy esos son los grandes motores al 2050 que van a llevar a los países a generar crecimientos económicos. Aceptar que desde luego ya el 25% casi de la economía global es digital o industrial digital. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un enfoque, un nuevo enfoque de generación. Y bajo esa política, visión estructural de una nueva política industrial que no hay en México, pero que puede haber, incluso hubo un intento muy interesante que la Secretaría de Economía en el mes de septiembre del año pasado intentó generar unas líneas generales hacia una nueva política industrial. Esto es muy interesante porque a partir de ahí pudiera generarse una política pública nacional que ya tiene este antecedente en el cual a nosotros nos tocó participar como grupo de pensamiento en apoyo a la política industrial de México, que contenga, desde luego, pues una política de financiamiento que no falta, desde luego, el que diga, bueno, pues si no hay una banca de desarrollo que esté apoyando a la ampliación, desde luego, de la oferta, pero a la nueva oferta, pues no, esto no caminará de la mejor manera. Una política comercial también que establezca prioridades, que, sectores que tengan más fortalecimiento, los nuevos sectores que tenemos que tener en política digital, una política, desde luego, agroindustrial que vaya también acompañada con el tema, una política fiscal, como también se señalaba ya anteriormente, que vaya orientando qué nos interesa de estos billón y medio de dólares que están por ahí, que van a estar buscando dónde redirigirse. ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles nos interesa que vengan a México? ¿Y dónde queremos que vayan? ¿No? Recordar un poco que eso fue lo que hizo China, ¿no? En el 2008, en el 1980. Hizo unas zonas económicas industriales, que se llamó zonas económicas especiales, y fue ordenando, ¿no? Toda su parte automotriz, de autopartes, de bienes de capital más pesados, de manufactura de textiles, y fue poniéndolos por zonas, ordenándolos, haciendo las cadenas de valor nacionales muy orientadas. Hoy estamos en posibilidad de intentar también algo parecido. Una política monetaria, desde luego ya se dijo, la política de infraestructura obligada también, pero no como una expresión de una necesidad particular, sino en el acompañamiento de esta gran orquestación estructural. Marco legal, lo decías, Luis Gerardo, claro que es fundamental, ¿no? El Estado de Derecho, igual, desde luego, hay un gran reto ahí para el país, en este y en todos los demás sentidos, ¿no? Pero también aquí también vale la pena recordar que en China no hay Estado de Derecho, ¿no? Y ahí se fueron todos. Entonces también tendríamos que ser más pragmáticos en el entender que la necesidad rebasa al ideal del mercado, ¿no? Como lo hizo en los últimos 40 años. ¿Sí? No fue la distancia. China tampoco tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y aún así, pues vemos todo ese gran déficit de los últimos 20 años de Estados Unidos con China y esa dependencia y el problema geopolítico de hoy. Una política educativa necesarísima, ¿no? Sobre todo innovación de ciencia y tecnología orientada a una nueva educación digital. Una política, desde luego, energética, ¿no? Que sea suficiente
de acuerdo a esas zonas que nosotros establezcamos como que deben de ser los polos de ese nuevo desarrollo al 2050 de México. Una política ambiental, desde luego. No podemos estar aceptando todas esas industrias que vendrían a contaminar o a tener problemas con los recursos naturales que México tiene. Tiene que México seleccionar sus recursos. Hoy creo que puede darse esa oportunidad. Una política de desarrollo social y desde luego una política laboral, entre otras, deberían de ser parte de una política estructural orientada en la cual participen los principales actores, desde luego el Estado mexicano, pero la iniciativa privada tiene una voz relevantísima en este punto. Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, creo que tendrían que jugar un papel de excelencia. También, desde luego, la academia, ¿no? Y en conjunto, todo debería haber hoy un grupo de pensamiento fuerte encaminado a crear un proyecto de política industrial a 2050 en esta enorme oportunidad que es histórica. Micrófono, embajador, creo que está cerrado. En mudo, embajador. No, que este es un plan nacional, digamos, una hoja de ruta muy completa a partir de la industria, de la política industrial, que articula muchos sectores. La complejidad que tienes precisamente esa, institucionalmente, cómo procesas esto, para que, como decía un poco Claudia hace rato, de que si a veces no hay, digamos, un orden entre el nivel federal, el estatal y el municipal, ahora en todas estas áreas, entre lo fiscal, para que entre al mismo tiempo que lo energético y que entre al mismo tiempo de la inversión, es una cosa de relojería, digamos, para armarlo a nivel nacional. Y lo que sí me da un poco de tristeza es que no estoy viendo esta discusión. Yo no sé, ustedes que han estado más metidos en eso, si se discute muy frecuentemente este tipo de cosas, pero creo que sí hay que detonar, entender la complejidad de esto e ir tratando de encontrar mecanismos institucionales para armarlo. Tenemos 3 minutos más, Claudia, si quieres rematar la sesión desde tu visión, así hablando desde Hacienda, digamos, ¿cómo ves las cosas desde ese, digamos, observatorio idóneo que hay ahí? Pues mira, no desde Hacienda, porque no estoy representando institucionalmente a la Secretaría, estoy a título personal, pero como académica estudiosa de estos temas desde hace años, yo resalto lo siguiente que dijo Arturo. No es una coyuntura, hay gente que dice, oye, ¿cuánto va a durar el nearshoring? 2 años, 3 años, le corremos, estamos ya fuera del barco, ¿qué? No es una coyuntura, es un momento histórico que surge a partir de esta evolución que tanto Arturo como yo ya explicamos, de ese cambio estructural que tuvo México desde los 80s, y que sí tenemos retos en la agenda nacional que debemos de trabajar como gobierno, como iniciativa privada, la academia, la sociedad civil inclusive, pero que aún así México es competitivo. O sea, ¿por qué? Pues por lo que ya comentamos, ¿no? De la ubicación del talento, y por eso seguimos siendo de los primeros países que recibe inversión extranjera directa. Eso no justifica que no sigamos avanzando en esos temas que ya el doctor Oropesa mencionó, pero al final creo que más que quejarnos, ¿qué estamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera, no? Porque quejarse es muy fácil. Pero como empresas estamos dando salarios justos a nuestros trabajadores, estamos pagando las prestaciones, estamos cumpliendo con nuestros impuestos, entonces es un tema sistémico, y si las partes no se alinean, el sistema no va a evolucionar, entonces vamos a seguir quejándonos por un lado los ciudadanos y el gobierno tratando de hacer sus esfuerzos con visiones diferentes, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría. No, sí, es precisamente eso, ¿no? Cómo engarzar todas estas áreas, lo que es particularmente complicado. Quizá detrás de esto también a lo mejor habría que poner una cosa adicional ahí, que es el sistema político, ¿no, Arturo? En tu gráfica, ¿verdad? Que es un factor que a veces suele tener influencia en estas cosas, ¿verdad? Porque si no tienes digamos, mecanismos para procesar este tipo de temas tan complejos, a veces nos atoramos con cosas mucho más chiquitas a nivel legislativo, a nivel de partidos, a nivel de discusión política. Imagínate un diseño de este calibre, pero creo que hay que empujarlo. O sea, eso sí es, si queremos capitalizar, como decía Luis hace rato, la oportunidad o
o este proceso histórico que se está dando, pues digo, también hay que ponernos un poco las pilas y no dejarlo tampoco para mañana, porque nos van a comer el mandado en algunos otros lados del mundo, y ha ocurrido, ¿verdad? Pero bueno, estamos a 2 minutos de terminar. Un cierre, Arturo, por favor, de tu parte. ¿Algún comentario Bueno, pues que nos haya desde quedado luego, por recomendación al ASPEN para continuar con esto? desde luego mi agradecimiento, ¿no? A los amigos del Aspen, ¿no? Hemos tenido el gusto ya de trabajar en otras ocasiones sobre temas que nos preocupan a ambos institutos. Nosotros desde el INADI pues venimos también empujando este tema de la política industrial, que hoy encuentra su mejor momento ante el cambio provocado en Estados Unidos por las razones que ya vimos. Yo concluiría diciendo pues que el nearshoring ya está aquí. Podemos llamarle friendshoring, inshoring, lo que quieran, lo que quieran. Es un tema chistoso, ¿no? Pero como se le llame, es la gran oferta de manufactura que va a estar llegando a México y va a llegar de dos maneras, se va a dar de dos maneras. De hecho, ya está pasando, ¿no? Una, la inercial, la que nos desborde ante una falta de organización y respuesta adecuada, como tú bien dices, que venga desde los actores políticos, ¿no? Yo creo que desde luego ellos tienen una enorme oportunidad, yo lo vería así, como una enorme oportunidad, ¿no? Y que otro país quisiera tener la oportunidad de demanda, ¿no? Para un crecimiento estructural. Y la otra, pues desde luego, es la estructural, la respuesta estructural. Creo que también es un buen momento. El cambio político que se viene es una oportunidad para que estas ideas se ventilen y se den de esta manera. En esa medida creo que pudiera ser una oportunidad, una muy buena oportunidad para México. Y gracias nuevamente por la invitación. Pues cualquier forma de shoring está bien, mientras no sea snoring, ¿verdad? Que no nos quedemos dormidos. Bueno, yo de mi parte les agradezco mucho, Claudia, gustazo de verte. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Seguiremos en contacto, claro que sí. Y Arturo, excelentes presentaciones, muchas gracias también por tu contribución. No sé si quieres despedir el programa, Luis, y gracias a todos por participar el día de hoy. Pues muchas gracias, Claudia, Arturo, por aceptar esta invitación. Sus presentaciones han sido extraordinarias y pues ojalá y como mexicanos, porque creo que esto es una cuestión que trasciende gobiernos, que trasciende ideologías, ojalá y como mexicanos tengamos la capacidad de fortalecernos en todos los aspectos que hemos platicado para aprovechar esta gran oportunidad que han descrito con gran maestría sobre el nearshoring. Gracias por su cercanía, por su apoyo siempre generoso al Aspen Institute, y pues esperamos poder seguir colaborando y verles muy pronto. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, embajador, por tu excelente coordinación. Gracias a ti.